5 frases que debes repetir cada vez que el miedo llegue. Y antes de dártelas quiero pedirte algo. No las guardes solo en tu mente. No las leas una vez y sigas scrolleando. Escríbelas. Ponlas en tu teléfono. Ponlas en un papel cerca de tu cama o en el espejo del baño. Porque estas frases no son simplemente palabras inspiradoras. Son armas. Y las armas necesitan estar disponibles en el momento en que las necesitas. No en algún lugar donde tienes que buscarlas cuando el miedo ya está encima. Porque el miedo no avisa. Llega, a veces en la madrugada. A veces en el momento más inesperado del día. A veces en forma de un pensamiento que empieza pequeño y que en segundos se convierte en una espiral que parece imposible de detener. Y en esos momentos necesitas algo concreto. Algo que puedas declarar en voz alta que interrumpa el ciclo antes de que tome control completo. Algo que entre al espacio donde el miedo está operando y cambie la frecuencia. Eso es exactamente lo que estas 5 frases pueden hacer. En los próximos minutos vamos a ver cada una de ellas. Su origen en la palabra de Dios. Lo que significa específicamente, y cómo declararla de una manera que produzca el mayor efecto posible en tu estado interno. Quédate hasta el final porque al cierre te voy a dar una práctica específica para que estas frases sean parte de tu vida cotidiana y no solo algo que recuerdas en los momentos de crisis. Pero antes de las 5 frases quiero que entendamos algo sobre el miedo que creo que es fundamental para que lo que sigue tenga el contexto correcto. El miedo en sí mismo no es el problema. El miedo es una función del sistema nervioso que existe por una razón legítima. Nos alerta ante peligros, nos prepara para responder ante amenazas. En situaciones de peligro real el miedo es una herramienta de supervivencia que ha sido parte de la experiencia humana desde el principio. El problema no es sentir miedo. El problema es cuando el miedo opera sobre amenazas que no son reales. Sobre escenarios futuros que la mente construye pero que no existen todavía. Sobre situaciones del pasado que ya no pueden hacerte daño pero que la mente revive como si fueran presentes. Sobre decisiones que todavía no has tomado pero que el miedo ya está evaluando como si el peor escenario fuera inevitable. En esos casos el miedo no te está protegiendo. Te está mintiendo. Te está presentando como certeza lo que en realidad es posibilidad. Te está mostrando el peor escenario como si fuera el único escenario. Te está robando el presente con preocupaciones sobre un futuro que quizás nunca llegará de la forma que temes. Y las 5 frases que vamos a ver no son una negación de que el miedo existe. Son una respuesta directa a las mentiras específicas que el miedo cuenta. Son declaraciones de verdad que entran al espacio donde el miedo opera y lo desafían con algo más sólido que las emociones que él produce. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Nota lo que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Eso significa que el miedo paralizante que te impide vivir la vida para la que fuiste diseñado no viene de Dios. Viene de otro lugar, y lo que Dios sí te ha dado es el espíritu opuesto. Poder, amor y dominio propio. Y cuando declaras esa verdad en voz alta en medio del miedo estás recordándole a tu espíritu de dónde viene su naturaleza real. Y eso tiene un efecto que va más allá de la psicología. Y ahora vamos con las 5 frases. La primera frase es esta: Dios no me ha dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya hablamos de 2 de Timoteo 1:7. Pero quiero que entiendas por qué esta frase específica es tan poderosa para interrumpir el ciclo del miedo. Cuando el miedo llega tiene una identidad. Quiere que lo identifiques como tuyo, como parte de quién eres, como una característica definitoria de tu personalidad. Yo soy ansioso, yo siempre he sido miedoso. Esto es simplemente como soy. Y esta frase desafía directamente esa identidad falsa, porque dice que el espíritu de cobardía no viene de Dios, lo cual significa que no es tu naturaleza espiritual real, que lo que Dios puso en ti es exactamente lo opuesto. Poder, amor, dominio propio. Cuando la declaras en voz alta estás haciendo algo importante. Estás rechazando una identidad que no te pertenece y reclamando la que sí te pertenece. No yo soy miedoso, sino yo tengo el espíritu de poder que Dios me dio y hoy elijo operar desde ahí. ¿Cómo declararla? En voz alta con convicción. Aunque no la sientas todavía. Ponle tu nombre al principio si eso la hace más personal. Dios no me ha dado a mí espíritu de cobardía, a mí específicamente, sino de poder, de amor y de dominio propio. La segunda frase es esta: si Dios es por mí nadie puede estar en mi contra. Romanos 8:31. Y esta frase aborda una de las mentiras más frecuentes del miedo, que es la mentira de que estás solo enfrentando algo demasiado grande para ti. El miedo te dice: mira lo que tienes enfrente. Mira lo poderoso que es. Mira lo pequeño que eres en comparación. No hay manera de que esto salga bien para ti. Y esta declaración responde directamente a esa mentira, no negando que hay algo grande enfrente, sino recordando que hay algo más grande detrás de ti. Si Dios es por mí,
Esa pequeña preposición por cambia todo. No Dios existe, no Dios es poderoso en abstracto. Dios es por mí, está de mi lado, está en mi esquina, y cuando el más poderoso del universo está en tu esquina, la pregunta de quién puede estar en tu contra tiene una respuesta que interrumpe cualquier argumento del miedo. ¿Cómo declararla? Lentamente, dejando que cada palabra tenga peso. Sí, Dios es por mí, nadie puede estar en mi contra. Y si tu mente responde con pero esta situación específica o pero esta persona específica, vuelve a declarar. Si Dios es por mí. El argumento del miedo no tiene respuesta para eso. La tercera frase es esta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y esta es quizás la frase más conocida de las 5, pero su familiaridad a veces la hace perder su fuerza. Así que quiero que la escuches como si fuera la primera vez. Todo lo puedo, no algunas cosas, no las cosas fáciles, todo, incluyendo lo que en este momento el miedo te dice que es imposible para ti. Lo que sientes que supera tus capacidades, lo que te parece demasiado grande, demasiado difícil, demasiado complicado. Pero hay una condición fundamental que hace que esta frase sea más que optimismo vacío. En Cristo que me fortalece. No todo lo puedo porque soy fuerte. Todo lo puedo porque hay una fortaleza que opera en mí que no es mía originalmente. Que viene de una fuente que no se agota. Pablo escribió esta frase desde la prisión. No desde un momento de triunfo y abundancia. Desde la restricción y el sufrimiento. Lo cual significa que el todo lo puedo no es una promesa para los momentos fáciles. Es una promesa especialmente para los momentos donde tus propias fuerzas han llegado a su límite. ¿Cómo declararla? Especialmente en los momentos donde el miedo te dice que no puedes. Donde te dice que es demasiado. Donde te dice que no tienes lo que se necesita. En esos momentos específicamente di en voz alta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y déjale espacio a esa verdad para desafiar la mentira que el miedo acaba de decirte. La cuarta frase es esta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Salmo 27:1. Y esta frase aborda el miedo desde el ángulo de la identidad de Dios en relación contigo. Luz en medio de la oscuridad. Salvación en medio del peligro. Esas son las dos cosas que el miedo dice que no tienes. Que estás en la oscuridad sin saber qué hacer. Que estás en peligro sin tener a nadie que pueda rescatarte. Y el Salmo responde con una identidad de Dios que contradice directamente las dos mentiras. Él es tu luz, lo que el miedo oscurece Él lo ilumina. Lo que parece sin salida en la oscuridad puede verse completamente diferente cuando la luz llega. Y Él es tu salvación. No una posibilidad de salvación. Tu salvación, personal, directa, para ti específicamente. Y luego la pregunta, ¿a quién temeré? No es una pregunta retórica vacía. Es la conclusión lógica de las dos declaraciones anteriores. Si el Señor es mi luz y mi salvación, la pregunta de a quién temer tiene una respuesta que el miedo no puede disputar. ¿Cómo declararla? Como una pregunta genuina que desafía al miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. Y luego la pregunta dirigida directamente al miedo. ¿A quién temeré? Y la quinta frase es esta. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Y esta es quizás la más completa de las 5 porque aborda simultáneamente tres cosas que el miedo siempre ataca. Primero, la presencia. No temas porque yo estoy contigo. El miedo dice que estás solo. Dios dice que está contigo. Segundo, la identidad de quien está contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. No un Dios, tu Dios, el que tiene una relación específica contigo, el que está comprometido contigo de una manera personal. Y tercero, la promesa específica de lo que hará. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Tres promesas concretas para los tres miedos más comunes. El miedo a no tener suficiente fuerza. El miedo a no tener ayuda. El miedo a caer. Y la imagen final es poderosa. Te sostendré con la diestra de mi justicia. La diestra en la Biblia es la mano del poder. La mano más fuerte. Y la justicia implica que ese sostenimiento no es arbitrario. Es una promesa que tiene el peso del carácter de Dios detrás de ella. ¿Cómo declararla? Lentamente, frase por frase, dejando que cada promesa aterrice en el lugar específico donde el miedo está atacando. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré. Ahora quiero hablarte de algo que es la diferencia entre conocer estas frases y que estas frases realmente funcionen en los momentos de crisis. La diferencia es la familiaridad. Cuando el miedo llega con toda su intensidad, no es el momento para buscar qué decir. No es el momento para recordar dónde está ese versículo. No es el momento para pensar cuál de estas frases aplica mejor a esta situación. El momento de crisis requiere respuestas que están disponibles de manera inmediata. Que son tan familiares que salen de manera casi automática.
que han sido repetidas suficientes veces en momentos de calma como para que en el momento de tormenta estén disponibles sin esfuerzo. Y eso se construye con práctica deliberada en los momentos donde el miedo no está presente. Lo que quiero proponerte como práctica es esto. Durante los próximos 30 días repite estas 5 frases en voz alta cada mañana como parte de tu rutina matutina. No cuando el miedo llegue. En la mañana cuando estás tranquilo. Cuando no las necesitas urgentemente todavía. Porque la repetición en calma construye los caminos neuronales que permiten el acceso automático en crisis. Tu cerebro aprende que estas frases son la respuesta al miedo antes de que el miedo llegue. Y cuando llega el miedo, esos caminos ya están trazados y el acceso es inmediato. 5 frases, cada mañana, en voz alta, con intención, no como un ritual automático sin sentido, sino como una declaración consciente de lo que eliges creer sobre quién eres y quién es Dios en relación contigo. Y en los momentos donde el miedo llegue en el transcurso del día, las tienes disponibles. Las declaras, y observas lo que ocurre en tu estado interno cuando la verdad habla más fuerte que el miedo. Antes de cerrar, quiero darte algo adicional que creo que va a multiplicar el efecto de estas 5 frases. Personalízalas, no tienen que quedarse en tercera persona o en la forma genérica como aparecen en la Biblia. Puedes añadir tu nombre, puedes añadir la situación específica que estás enfrentando, puedes adaptarlas al momento específico donde el miedo está operando. En lugar de todo lo puedo en Cristo que me fortalece en abstracto, puedes decir yo puedo atravesar esta situación específica en Cristo que me fortalece. En lugar de no temas porque yo estoy contigo en abstracto, puedes hacer la tuya. Dios me dice a mí específicamente no temas porque Él está conmigo en esta situación específica. La personalización hace que la declaración sea más que una frase bíblica que repites. La convierte en una promesa personal de Dios para ti en este momento específico. Y eso cambia completamente la experiencia de declararla. Quiero cerrar con esto. El miedo va a seguir llegando. Eso no va a cambiar completamente de la noche a la mañana. No es el objetivo de este vídeo decirte que después de aprender estas 5 frases nunca más vas a sentir miedo. El objetivo es darte algo que cambie lo que haces con el miedo cuando llega. Que en lugar de ser arrastrado por él tengas una respuesta inmediata. Una declaración que interrumpa el ciclo antes de que tome control completo. Una verdad que sea más sólida que las emociones que el miedo produce. El miedo llega, eso no lo puedes controlar completamente. Pero lo que dices cuando llega sí lo puedes controlar. Y esas palabras, declaradas con convicción en el momento correcto, tienen el poder de cambiar lo que el miedo puede hacerte. Guarda estas 5 frases, practícalas en la mañana, tenlas disponibles cuando las necesites. Y observa cómo el miedo que antes te paralizaba empieza a tener menos control sobre tu vida. Si este mensaje te aportó valor hoy, te invito a suscribirte a este canal y a activar la campana de notificaciones. Cada semana aquí encontrarás herramientas prácticas que van a transformar tu vida espiritual y darte recursos concretos para los momentos más difíciles. Y si conoces a alguien que hoy está luchando contra el miedo, comparte este vídeo con esa persona ahora mismo. Porque a veces lo único que necesitamos es saber qué decir cuando el miedo llega. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.